Hola compañeros, ¿cómo están? Mi nombre es Sandra Trujillo, practicante de último semestre de Psicología del Politécnico Gran Colombiano. El día de hoy voy a explicarles cómo iniciar el protocolo de registro de la prueba de inteligencia WIS 4. Inicio entonces mostrándoles el formato. Está compuesto por varias sesiones. Y acá la segunda hoja de ese protocolo, que sería la página de análisis. Yo lo que hice fue básicamente desglosar cada una de esas tablas para lograr que ustedes puedan comprender mejor cómo se diligencia el formato. Entonces iniciamos con la tabla de estimación de edad del niño, que básicamente lo que hacemos acá es colocar la fecha de evaluación y la fecha de nacimiento del paciente y restar por columnas para obtener la edad a la evaluación. Entonces en este caso 20 menos 18 es 2, 5 menos 2 es 3 y 2003 menos 1992 es 11, es decir que la evaluación del niño, la edad del niño es de 11 años, 3 meses, 2 días. Ahora pasamos a la conversión de la puntuación natural a la puntuación escalar. Básicamente consiste en pasar acá las puntuaciones naturales o directas que se obtuvo de cada una de las subpruebas. Las ponemos acá en este campo de puntuación natural, y para obtener esa puntuación escalar nos vamos a la tabla de A1 del manual. Entonces ubicamos acá el puntaje natural, que fue 32 en el caso de la subprueba de diseño de cubos, y lo ubicamos acá en la tabla. Entonces diseño de cubos obtuvo un puntaje de 32, está en este rango de 30 a 34 y su puntaje escalar sería entonces 9. Lo que hacemos acá es colocar este valor y así sucesivamente, basados en esa tabla, llenamos estos valores. Ahora pasamos a la suma de las puntuaciones escalares. Aquí lo que hacemos es simplemente sumar los puntajes obtenidos en las subpruebas para lograr el total de cada uno de los índices que mide la prueba, que en este caso es comprensión verbal, índice de razonamiento perceptual, índice de memoria de trabajo y el índice de velocidad del procesamiento. Eso es lo que hacemos básicamente, sumar esos totales de esas subpruebas que corresponden a cada índice, y acá anotamos ese valor de índice. Finalmente, para obtener el total del coeficiente intelectual del paciente, sumamos las puntuaciones escalares de las 10 subpruebas principales y eso nos da el total del coeficiente intelectual del paciente. Ahora pasamos a llenar esta tabla, que básicamente lo que hacemos es aquí obtener la media total o calcular la media total de las subpruebas escalares. Entonces, suma de las puntuaciones escalares, si fuéramos a trabajar con las 10 subpruebas, pues colocaríamos el total, que sería 101, y lo dividiríamos entre 10, y ese total nos daría la puntuación media. Pero esta persona que evalúa a este paciente solamente va a trabajar con el índice de comprensión verbal y el índice de razonamiento perceptual, es decir que pasamos ese total de 37, que corresponde al índice de comprensión verbal, y 26, que corresponde al índice de razonamiento perceptual, y lo dividimos entre 3 y ese nos da el total de la media. ¿Por qué se divide entre 3? Porque recordemos que estos dos índices son obtenidos, el total de esos dos índices son obtenidos de la suma de 3 subpruebas principales, que en este caso es semejanzas, vocabulario y comprensión para el caso del índice de comprensión verbal, y diseño de cubos, concepto de dibujos y matrices para el caso del total del índice de razonamiento perceptual. Ahora bien, pasamos a la tabla de cálculo de puntuaciones de índice. Esta tabla es muy fácil de diligenciar porque lo que hacemos es básicamente pasar la suma de las puntuaciones escalares que obtuvimos de cada uno de los índices y nos apoyamos en las tablas A2, A3, A4, A6, A5 y A6 del manual para diligenciar los demás datos que nos pide. ¿Qué nos pide? El índice compuesto del índice de comprensión verbal, del índice de razonamiento perceptual, etcétera,
nos pide su rango percentil y nos pide el intervalo de confianza con el que se valida pues el índice, el cálculo de puntuación. Entonces lo que hacemos es ir y ubicar, por ejemplo, en el caso del índice de comprensión verbal, que su puntuación fue 37, lo ubicamos en la tabla A2, que equivale al índice de comprensión verbal, ubicamos el valor o la puntuación que es 37 y nos dice que su índice de comprensión verbal es 112, su rango percentil es 79 y su nivel de confianza que se trabajó sobre el 95% que fue de 105 a 118. Eso es lo que hacemos básicamente, traspasar esa información acá. Algo muy importante es que ese intervalo de confianza nos indica, este de acá, nos indica el valor que hallamos en el error que pudo cometer el paciente. Como acá se trabajó sobre el 95%, quiere decir que el 5% restante se deja como margen de error en esa medición. Ahora pasamos al perfil de puntuaciones escalares de su prueba, que aquí básicamente lo que hacemos es colocar los valores obtenidos en cada una de las subpruebas correspondientes al grupo de índice y graficarlo. Para el caso de comprensión verbal, que son subpruebas de semejanza, vocabulario y comprensión, lo que hacemos es graficar esos valores. Igual pasa con el índice de razonamiento perceptual, el índice de memoria de trabajo y el índice de velocidad del procesamiento. Graficamos cada uno de los puntajes que obtuvieron. Y en el perfil de puntuaciones compuestas para este cuadro lo que hacemos es graficar el total de índice de las puntuaciones compuestas que se obtuvieron. Entonces, simplemente lo que hacemos es colocar los valores y los graficamos acá, como se ve en la pantalla. Ahora pasamos entonces a diligenciar la segunda hoja del protocolo de registro, que en este caso es la página de análisis, y iniciamos básicamente con la tabla de comparaciones de discrepancia. En esta tabla lo que vamos a hacer es, como su nombre lo indica, analizar los resultados que se obtuvieron. ¿Esto para qué nos sirve? Nos sirve para determinar si la prueba es consistente en ciertos puntos o si tiene ciertas discrepancias. Entonces, inicialmente lo que hacemos es colocar las puntuaciones compuestas de cada uno de los índices y restar para obtener esa diferencia. Entonces, para el caso, por ejemplo, del índice de comprensión verbal menos el índice de razonamiento perceptual, tenemos una diferencia de 20 y para colocarle el valor crítico nos tenemos que apoyar en la tabla B1 del manual. Entonces, ubicamos la edad del paciente, que para este caso fue de 11 años, 3 meses, 2 días, entonces sería en este grupo de edad. Y ubicamos, por ejemplo, que el índice de comprensión verbal menos el índice de razonamiento perceptual nos da un valor crítico de 11. Y así sucesivamente hacemos con los demás valores de los diferentes índices que nos solicita la tabla para obtener ese nivel de índice. Entonces, acá 11, 11.38, 12.12 y 11.38. Ahora bien, este valor crítico que nos muestra acá la tabla es el valor máximo permitido en la diferencia de los índices. Por ejemplo, para el caso del índice de comprensión verbal y el índice de razonamiento perceptual, tenemos una diferencia de 20, ¿sí? Esto quiere decir que según el manual, si la diferencia es mayor al valor crítico, se considera como una diferencia significativa. Entonces acá empezamos a llenar este cuadrito de diferencia significativa. Si es significativa, que para este caso es sí, colocamos una S. En caso de que no, como en el segundo campo, entonces colocamos una N. Ahora, cuando tenemos una diferencia significativa, necesitamos hallar la tasa base, es decir, el porcentaje de
que me indica hasta qué porcentaje significativo. Entonces nos vamos a la tabla B2 del manual. Venimos a la tabla B2 y ubicamos, por ejemplo, para el caso, la magnitud de la discrepancia en el primer índice, que fue comprensión verbal menos razonamiento perceptual, fue 20. Entonces vimos que ese resultado fue positivo porque no tenía un menos antes del número. Entonces quiere decir que fue un resultado positivo y nos dice que esa tasa base es de 6.1. Entonces lo ubicamos acá en este cuadrito. Esa tasa base es entonces el porcentaje de niños que obtiene esa diferencia de 20 en ese índice, en este caso. Algo muy importante es que entre más grande sea la diferencia, es menor el porcentaje de niños que estén con esa diferencia. Ahora, vamos acá en base para la comparación y nosotros lo marcamos, o la persona evaluadora de este paciente lo marcó como muestra general. ¿Por qué muestra general? Porque él trabajó basado en el coeficiente general del paciente. Ahora, obtenidos esos resultados, lo que hacemos es entrar a analizar por qué se dieron esas diferencias significativas. Es decir, en este caso, estas dos diferencias significativas, lo que debe hacer el evaluador es analizar qué pudo haber pasado. Es decir, algo pudo haber pasado durante el desarrollo de los subtests de índice de comprensión verbal y del índice de razonamiento perceptual. Es posible que, por ejemplo, las condiciones del evaluador o del evaluado hayan podido ocasionar esa diferencia. Tal vez hubo distracción en el paciente o no hubo una comprensión absoluta del paciente a la hora de desarrollar uno de los 6 subtests que comprenden esos dos índices, ya que la diferencia que nos muestra en la tabla es demasiado alta y realmente no es común que estas diferencias significativas se den tan altas. Ahora, una vez obtenidos esos resultados y habiendo observado ese análisis de los niveles de índice, pasamos a analizar los niveles de las subpruebas. Aquí veremos la diferencia de cada uno de los subtests desarrollados. Entonces simplemente lo que hacemos es colocar los puntajes correspondientes a cada una y hacemos la diferencia, igual como lo hicimos en la parte de arriba. Pero esta vez, para obtener el respectivo valor crítico, nos vamos a apoyar de la tabla B3 del manual. Entonces nos vamos a la tabla B3 del manual y ubicamos, por ejemplo, acá los diferentes subtests. Entonces, para el caso de semejanzas y concepto de dibujos, el valor crítico es de 336. Vamos a la tabla y verificamos que ese sea el valor acá. Semejanzas, concepto de dibujos, el valor es de 336. Y estos dos valores críticos que también los obtenemos igual de la tabla. ¿Listo? Obtenido ese valor crítico, ya lo que hacemos es mirar si hay una diferencia significativa o no. Para este caso, hay una que fue en el subtest de semejanzas y concepto de dibujos. Entonces, para obtener esa tasa base de esa diferencia significativa, nos apoyamos en la tabla B4 del manual para verificar esa tasa. Entonces simplemente vamos a la tabla B4, vemos que la magnitud de discrepancia fue de 4 y ubicamos semejanzas versus concepto de dibujos y nos dice que el valor crítico es de 13. Entonces lo ubicamos acá, de 13. Es decir, que ese es el porcentaje de niños que se ubican dentro de ese valor de discrepancia. Aunque es significativo,
pero no es tan alto como pasó, por ejemplo, en los primeros niveles de índice. Bueno, compañeros, ahora vamos a pasar a una de las tablas que en mi concepto es de las más importantes, porque aquí es donde vamos a determinar las fortalezas y las debilidades del paciente. Para ello necesitamos los valores media que llenamos en la tabla inicial, es decir, en esta tabla, estos valores media que para el caso de índice de comprensión verbal tuvo una media de 12.3 y el índice de razonamiento perceptual tuvo una media de 8.7. Entonces con esos valores es que vamos a trabajar. Entonces como pueden ver, la puntuación escalar de la subprueba, colocamos la puntuación escalar de las subpruebas de diseño de cubos, de semejanzas, de concepto de dibujos, de vocabulario, de matrices y de comprensión, que son las subpruebas, las 6 subpruebas que corresponden a esos dos índices que acabo de mencionar. Entonces, para el caso de estos, los puntajes escalares de la media correspondientes a cada uno de los subtests, y vamos entonces a hacer la diferencia de la media, que simplemente lo que hacemos es restar la puntuación escalar a la subprueba y el valor medio de esa puntuación escalar. Entonces restamos y acá, por ejemplo, para el caso de diseño de cubos, 9 menos 8.7 nos da una diferencia de media de 0.3 y así sucesivamente hacemos con los demás subtests para obtener la diferencia de la media. Ahora, después de obtener esos resultados de diferencia, lo que hacemos es observar si sobrepasa el valor o no crítico que este manual ya trae por defecto, es decir, este valor crítico ya el manual lo trae por defecto. Entonces lo que tenemos que entrar a mirar es si esa diferencia sobrepasa ese valor crítico. Por ejemplo, si obtenemos una diferencia mayor al valor crítico con un valor positivo, se determina que según el manual eso sería una fortaleza. Si por el contrario obtenemos una diferencia mayor al valor crítico, pero de manera negativa, eso significa que se debe determinar como una debilidad. Para el caso de este paciente, por ejemplo, no obtuvo ni fortalezas ni debilidades. Si hubiera obtenido alguna fortaleza o alguna debilidad, tendríamos que ir a la tasa base, o buscar ese porcentaje de niños que dentro de esa diferencia de la media estén con esa fortaleza o con esa debilidad. Para eso utilizaríamos la tabla B5, pero en este caso no lo vamos a hacer porque este paciente no obtuvo ni fortalezas ni debilidades. En el caso, por ejemplo, de las fortalezas y debilidades en la prueba WIS, ¿qué nos quiere decir? Nos quiere decir que para el caso de los puntajes positivos, el promedio, que son una fortaleza significativa del paciente, mientras que los puntajes negativos son las debilidades del paciente, es decir, son las áreas en las que hay que prestar mayor atención en el paciente en los procesos de intervención. Ahora pasamos entonces a la tabla de análisis de proceso. Aquí básicamente lo que haremos es ver cómo le fue como tal en el proceso al paciente, es decir, durante el desarrollo de la prueba. Para el primer cuadro, por ejemplo, que es el cuadro de conversión de puntaje directo total a puntaje escalar, lo que hacemos es usar la tabla 8 del manual. Ubicamos los totales de los subtests tal cual lo pide el cuadro. Por ejemplo, para el caso de la puntuación de diseño de cubos sin bonificación por tiempo, entonces lo que hacemos es ir al desarrollo de la prueba y colocar esos puntajes sin bonificación. ¿Listo? Entonces vemos acá
que en diseño de cubos sin bonificación por tiempo obtuvo un puntaje de 32, entonces nos vamos a ir a la tabla A8 para determinar ese puntaje. Entonces en la tabla A8 ubicamos la puntuación de diseño de cubos, que oscila entre 30 y 33 porque él obtuvo un puntaje de 32, y nos dice que la puntuación escalar para este caso es de 9. Entonces venimos acá y lo ubicamos, y así sucesivamente hacemos con los otros valores buscando ese puntaje escalar en la tabla A8. Ahora bien, en el cuadro de conversión de puntuación natural a tasa base, utilizamos en este caso la tabla B7 del manual. En esta tabla la que evaluamos es básicamente la longitud de dígitos que el paciente logró retener en el desarrollo de este subtest. Entonces, el paciente en este caso logró retener una longitud de 6 dígitos en el orden directo, y en el orden inverso logró retener 4 dígitos. Entonces vamos a buscar en la tabla esa tasa base de acuerdo a esa longitud que obtuvo el paciente. Nos vamos para la tabla B7 donde nos muestra esos porcentajes. Entonces, en la retención de 6, que fue de orden directo, nos dice que esa tasa base es del 63.0%. Y para la retención de orden inverso, que fue 4, la tasa base sería de 72. Entonces lo que hacemos es colocar esos valores acá. Esa tasa base o esos valores corresponden entonces al porcentaje de niños que pueden retener esa misma longitud por un periodo de tiempo corto. Se observan en la tabla, mientras más grande, les voy a mostrar, mientras más grande sea la longitud, menor es el porcentaje de niños que se ubican en ese rango, ya que es poco común que un paciente logre retener los 9 dígitos completos. Entonces, como podemos ver acá, si un paciente, por ejemplo, logra retener los 9 dígitos, el porcentaje es muchísimo menor. O sea, acá, por ejemplo, es el 2.0% para quien logre retener en orden directo, y del 0.0% para quien logre retenerlo en orden inverso. Ahora, pasamos entonces al cuadro de comparación de discrepancia, que es este de acá, que corresponde básicamente a la diferencia entre la longitud de retención de dígitos en orden directo y la retención de dígitos en orden inverso. Para obtener esa tasa base, simplemente nos ubicamos en la tabla B8 del manual, es decir, que colocamos estas puntuaciones, puntuación de orden directo y puntuación de orden inverso, lo restamos y nos vamos a la tabla para buscar esa tasa base. Entonces, la diferencia fue de 2, quiere decir que la base para este caso es 57.0, que lo vemos acá. Por último, vamos vemos la tabla de comparaciones de discrepancia de los niveles de proceso de los subtests, que es esta de acá. Funciona igual que las demás. Es decir, se hace la diferencia y vamos a la tabla B9 para obtener el valor crítico. Entonces nos vamos a ir a la tabla B9, miramos acá la diferencia de estos puntajes y nos vamos a la tabla B9 para colocar ese valor crítico. En el caso de diseño de cubos es 0.05 porque la diferencia fue de 0, ¿sí? Entonces nos ubicamos acá en 0.05 y quiere decir que su valor crítico es de 3.26. Para retención de dígitos en orden directo
la diferencia fue de 1, entonces nos ubicamos acá, 3.62. Y para el caso de el último ítem, nos ubicamos en la diferencia que fue de menos 2 y dice que su valor crítico es de 4.40. Ahora pasamos o observamos mejor que si la diferencia es igual que en las demás tablas, si la diferencia supera ese valor crítico, tendría una diferencia significativa, se colocaría S, y en caso de que sea menor, pues simplemente colocamos la N. Para este caso, por ejemplo, no hubo diferencia significativa, entonces no necesitamos tasa base. Si lo tuviéramos que hacer, iríamos a apoyarnos en la tabla B10 del manual para obtener esa tasa base. Para el caso entonces del análisis o de la evaluación de este niño, las diferencias están dentro de los rangos normales, es decir, que no son significativos, por lo tanto, el niño está dentro de lo permitido. Bueno, chicos, con esto finalizamos este proceso de calificación. Espero que les sea de utilidad y en caso de requerir alguna información adicional, nos pueden escribir al correo del laboratorio que aparece en pantalla, laboratoriopsicologiapoligran@gmail.com. Muchísimas gracias y un abrazo a todos.